En San Lázaro, después de la aprobación de los presupuestos de ingresos y el de egresos, los diputados trabajarán a marchas forzadas para elegir a los nuevos consejeros electorales, incluido, por supuesto, el presidente del Instituto Federal Electoral. Los partidos políticos conformaron ya una lista con 64 aspirantes, pero esta se deberá reducir a 28 a más tardar el 18 de noviembre. La tarea de los diputados no es sencilla. Hay detrás intereses políticos, además de que no todos cuentan con experiencia electoral. Esto se complica más porque se atraviesa la elaboración del dictamen de la reforma político-electoral. Una de las iniciativas, la del PAN, plantea la desaparición del IFE y la creación del Instituto Nacional de Elecciones. En caso de que esto no suceda, se está pidiendo que se modifique la forma en que se eligen a los integrantes de los órganos electorales. Pero, ¿cuál es el perfil que debe tener un consejero electoral? ¿Cuál es la importancia que no obedezca a los intereses de un partido político? ¿Cuál será el costo que pagaría la democracia mexicana si los diputados no los analizan y además eligen con lupa? De todo esto hablaremos esta noche. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Y para hablar de frente sobre este interesantísimo tema, saludo con todo el cariño del mundo a uno de los periodistas más importantes, más destacados de este país, que tengo la fortuna de conocer hace muchísimos años. Incluso en algún momento estuvimos haciendo un programa de radio juntos. Mi querido Félix Fuentes, bienvenido. Buenas noches, Lolita. Buenas noches a tu auditorio. Y ha sido un gusto que nos veamos otra vez. Pero por supuesto, y nos seguiremos viendo toda la vida, mientras nos dure la vida, claro que sí. Y también me da un gusto enorme tener en este foro a un periodista de mucha, mucha experiencia, me refiero a Francisco Rodríguez. Gracias por estar aquí, Paco. Al contrario, Lolita, me da un gran gusto estar contigo. Señores, ustedes saben todo y más de periodismo y de política en este país. Ciertamente, el que el Partido Acción Nacional esté planteando la posibilidad de que desaparezca el IFE para poder crear un Instituto Nacional de Elecciones, yo quisiera que lo pudiéramos explicar en bolitas y palitos. Porque, bueno, dice uno, si ya tienes el IFE, ¿para qué quieres el instituto? Es decir, ¿qué pasó con el IFE? Durante muchos años fue una de las instituciones con mayor credibilidad. ¿Quién reventó al IFE? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Porque al final de la jornada, si están diciendo que ya no sirve, pues vamos a ver quién tuvo la responsabilidad de que eso dejara de servir y perdiera esa credibilidad, que realmente nos hace mucha falta, ¿eh? Claro. Adelante. Yo creo que la responsabilidad de la pérdida de la credibilidad del IFE la tienen los partidos políticos. Eso es. Los partidos políticos se apropiaron del instituto a través del nombramiento de consejeros que consideraron cuotas. Eso es. Inclusive, cada partido político tiene el número de consejeros correspondiente al número de votos que haya obtenido en la elección anterior. Entonces, la culpa de la pérdida de credibilidad y la pérdida también de una muy buena cantidad de democracia la tienen los partidos políticos. Y los candidatos también podríamos decirlo, porque, bueno, yo tengo muy presente que en las últimas elecciones presidenciales, las que pasaron el año pasado y desde luego en el 2006, pues había un candidato en particular que se la pasó señalando todo el tiempo antes de que se llevaran a cabo las elecciones que eran un fraude. Ha perdido efectivamente el IFE mucha credibilidad. Como dice Paco, los culpables en primer término son los partidos. ¿Cómo nace el IFE? Pues viene de un escándalo, Así es. de un proceso electoral, el de 1988, Así fue. cuando se cayó el sistema. Así es. Cuando Estaba Manuel Bartlett, cuando el secretario de senador Gobernación. del PT, expriista Manuel Bartlett, dijo que se cayó el sistema. Así es. En esto yo he escrito muchas veces Por supuesto. que estuvo de acuerdo en que se cayera el sistema también el candidato del PAN, Claro. el señor Cloutier. Y luego, todos los partidos, fundamentalmente los de la izquierda, quieren que la Comisión Nacional Electoral, Federal Electoral, que estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, desapareciera. Exacto. Y viniera, pues no decían un instituto, un organismo que organizara las elecciones
y tuviera credibilidad. Y así nace el IFE en octubre de 1990 y su presidente, Gutiérrez Barrios. Sí, claro, por supuesto. Fernando Gutiérrez Barrios, bueno, desde luego. Y bueno, y entonces es constituido por consejeros que en aquel tiempo se llamó consejeros magistrados. Después se llamaron consejeros ciudadanos y ahora consejeros electorales. Ha habido 4 reformas por lo menos en agravio a favor o en contra del Instituto Federal Electoral. Sí, sí. Y sus integrantes han constituido unos verdaderos cotos de poder. Reales, claro. Nada más para un dato. En 12 años, del año 2000 al 2012, el IFE le costó a nosotros, a la República, Sí. 41,244 millones de pesos. Es una leperada magistral, Pues es costosísimo. por supuesto. Yo creo que es el instituto electoral más costoso que el de Del mundo. Estados Unidos Claro, y de otros muchos países. por supuesto. Esto explica por qué entonces tanta gente quiere estar metida en el IFE. Hay mucho dinero de por medio. Sin duda. Ahora, si los señores del Partido Acción Nacional están pensando en otro organismo para acabar con el IFE, pues ojalá estén pensando por lo menos hacerlo más barato. Hombre, que cueste la mitad sería extraordinario, Porque ¿no? al país le va a costar el IFE el año entrante 11,833 millones de pesos, y ya quitándole 500 millones de pesos. Y bueno, ahí vemos a algunos diputados y algunos senadores, algunos dirigentes de partidos, cómo luego pegaron de gritos por este descuento. Es que si sacamos, como lo han sacado muchos medios constantemente, Por supuesto. lo que gana un consejero electoral Sí, hombre. y todo ese mecanismo que se extiende a los rincones de toda la República, entonces vemos por qué es tan oneroso para la República este instituto, y yo estaría de acuerdo que lo desaparezcan y venga otro, pues con otra mística, Sí, claro. y que no sea tan costoso para este país y no sea generador de tantos conflictos y tantos pleitos entre consejeros electorales, entre dirigentes de partidos, entre representantes de partidos, porque ya lo sabemos que en el IFE, aparte de los consejeros electorales, Sí, sí. pues están los representantes de cada uno de los partidos, Claro. están los representantes de cada una de las fracciones Sí, sí. representadas en el Congreso de la Unión. Bueno, pues entonces son un gentío que ya no sabemos si para lo que sirven es para estar discutiendo y diciendo de groserías todo el tiempo, Así es. y esa es su función. En una falta de respeto total, ¿no? Verdaderamente, de repente vemos algunas escenas que son de pena ajena. Sí, por supuesto. Pero fíjate, Lolita, yo creo que el problema, siendo grave el económico, no es el fundamental. El problema más fuerte desde mi punto de vista y por el cual, repito la pregunta que tú hacías, el IFE ha perdido credibilidad, Claro. es la mascarada que estamos viviendo. Yo no descalifico totalmente al IFE, pero sí algunos de sus procedimientos. La elección de consejeros en este momento precisamente es una mascarada. Claro. Nos han dicho que los partidos presentarían, cada uno de los que tiene representación en la Cámara de Diputados, Sus candidatos. a 10 candidatos por partido. Resultaron 64 porque algunos presentaron al mismo y entonces se redujo el número. Pero al mismo tiempo que en la Cámara se está haciendo esta mascarada, en el Pacto por México también se están discutiendo los nombres de quienes podrían ser los consejeros. Exacto. Y los nombres que aparecen en la discusión del Pacto por México no son los que están inscritos en la Cámara de Diputados. Todo esto me parece que es un juego porque aún no saben, esto lo sabrán mañana, pasado mañana que comience a discutirse la reforma electoral en el Senado, la enésima reforma electoral, ¿eh? Yo creo que llevamos como 26. Después de cada elección hay una reforma electoral, es clásico. Inevitable. Es clásico. Sí, claro. Entonces, ahora que se comienza a discutir en el Senado, sabremos si habrá o no ese Instituto Nacional de Elecciones que propone el PAN. Yo no estaría muy de acuerdo en que se volviera a centralizar
la vida pública del país. Eso es. De hecho, la administración pública ya está centralizando el pago a los médicos y a los maestros, la compra de medicinas. Sí, sí. ¿Y el pacto federal dónde quedó? El pacto federal comenzó a diluirse desde que el Senado de la República perdió su representación paritaria. Ya no hay 2 senadores por entidad como correspondía Sí. y como es el principio doctrinario que copiamos de Estados Unidos. Así es. Ahora hay entidades como Yucatán que llegan a tener hasta 7 senadores No, en bueno, un momento no, dado. qué innecesario, ¿no? Yo creo que ese tipo de excesos es lo que realmente nos molesta como Sí, por ciudadanos, supuesto, ¿no? por Porque, supuesto. a ver, yo tuve la oportunidad justamente en 1988 de vivir esta situación de 2 senadores, de acompañar, en paz descanse, a quien fuera mi esposo, Netzahualcóyotl de la Vega, claro. que fue él y Antonio Jaimes Aguilar. Fueron los 2 senadores por Guerrero. Eran 2, ¿eh? Yo no sé por qué de repente empiezan a salir como conejos y a darles más juego y más posibilidades y más costo para la ciudadanía, porque todos esos los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Yo creo Ahí que va a llegar está, el ahí. momento, pero va a llegar el momento en que con el acta de nacimiento te den también tu cédula de senador. Ahí está precisamente a dónde ha desviado el IFE esta situación de enredos políticos, Sí, sí. porque ha sido precisamente a través del IFE donde han sido creados más senadores y más diputados. ¿Qué necesidad? ¿Qué razón tenemos los mexicanos Absolutamente. de tener a 500 diputados? Por Dios. La partidocracia mexicana, que no democracia, porque la controlan los partidos políticos y el IFE es una prueba, Así es. la partidocracia mexicana ha venido degenerando en un fenómeno que nos perjudica a todos los ciudadanos. Sí, cómo no. Lo que hacen es legislar o hablar de asuntos que solo le interesan a los políticos y no a la ciudadanía. Así es. ¿Qué necesidad de una reforma política en este momento? ¿Qué necesidad de desaparecer al IFE cuando se podría mejorar? Por supuesto. Con los propios integrantes que están a punto de elegir, con los integrantes que debieron haber sido producto de una consulta ciudadana como señala la Constitución. Así es. A los ciudadanos nos consultaron, los propusieron los partidos que son los dueños de la partidocracia en México. Han dicho de veras una gran verdad, señores. Yo quiero invitarlos nuevamente para que pronto estemos platicando de todos estos temas. A mí me apasionan, ciertamente a ustedes también. Creo yo que es importante que tengamos nosotros el privilegio de explicar de una manera muy clara, muy directa, muy sencilla qué está pasando en la política nacional y qué podemos esperar los mexicanos. Muchísimas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.